Estamos de vuelta una vez más en Si yo te contara. Ya se va notando ese calorcillo, nos estamos librando del frío por fin, que llevamos una temporada muy mala. Y además también tenemos ya a la vista muy cerca unos pequeños días de descanso que también nos vienen muy bien a todos para recuperar pilas. Estaremos unas semanas fuera también desde el podcast descansando, pero también por supuesto para recuperar pilas y para venir con muchísima más fuerza para traer a invitados tan chulos como los que tenemos, como la que tenemos hoy. Así que nada, vamos a meter cabecera y empezamos. Si yo te contara, un podcast de Singular. Y hoy nos visita Armenia Barradas. Bienvenida, Armenia, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias, Janire, por la invitación. Yo, perfecto, o sea, tengo muchas ganas de hablar contigo. Yo también tengo muchas ganas de hablar contigo. Te tenía en mi lista desde hace tiempo porque justo también, como hemos comentado antes de empezar la grabación, he hablado con muchos de tus amigos, con muchos colegas tuyos de profesión y bueno, pues poco a poco me voy acercando a todos vosotros porque bueno, tenéis cosas muy, muy chulas que contar. Bueno, pues para aquellos que no conozcáis a Armenia, ella es experta en liderazgo humano y cultura organizacional, impulsora de negocios más humanos y sostenibles. Y además de eso, por supuesto, a Armenia le encanta viajar, le encanta el fútbol, en especial su equipo, el Benfica, como buena portuguesa que es, y por supuesto pasar tiempo con sus animales, entre ellas Lua, que es un tekken que además ahora mismo la tiene ahí cerquita durmiendo, aunque no la veamos desde la cámara. Aquí está durmiendo, o por lo menos nos estará escuchando. Por lo menos están escuchando, así que un besito, que los animalicos siempre dan muchísimo amor, así que ellos también vamos a dárselo aunque no le conozcamos desde aquí. Nosotros también le queremos desde aquí. Muchas gracias. Armenia, en tu bio cuentas que, bueno, en tu bio de LinkedIn, ¿vale? Que también os animo a todos a visitarlo porque tiene contenidos muy interesantes. En tu bio de LinkedIn nos cuentas que trabajabas en una multinacional hace varios años y sentías que dejabas tu esencia en la planta baja antes de subir al despacho. Esto es fuerte, ¿vale? O sea, por una parte me alegro mucho de que hayas salido de ahí, de que puedas mantener tu esencia siempre en tu día a día y en tu trabajo. Pero ahora mismo, Armenia, ¿tú consideras que muchas personas están hoy haciendo exactamente eso cuando entran a trabajar? Yo creo que sí. Yo no sabría decirte exactamente cuántas personas, pero hoy en día y yo creo que otros profesionales se dejan su esencia en la planta baja y mientras van llegando a la oficina, mientras van llegando a sus puestos de trabajo, pues tienen que quitarse como, o mejor, dejar de ser quienes son para ponerse una máscara y durante 8 horas, pues oye, ser los profesionales. Dejan al final del día, cuando van saliendo de sus puestos de trabajo, vuelven a ser ellos mismos. A mí me pasó, yo he tenido la oportunidad de trabajar en grandes multinacionales y yo sentía un poco eso, que había una división entre quién era yo y quién, o sea, Armenia persona y Armenia profesional. Y eso, oye, si es puntualmente, pues no pasa nada. Ahora imagínate todos los días, durante varias semanas, meses o incluso años, esto creo que a la larga te puede llevar a varios problemas de salud mental. Ahora, sobre lo que me preguntas, exactamente cuántas personas, yo diría que bastantes. Lo que sí te puedo compartir es que han hecho, y esta es una estadística que yo suelo compartir cada vez que hago conferencias y imparto formaciones, es que según Gallup, el 70% de las personas están desconectadas emocionalmente de sus trabajos. Es decir, de cada 10, 7 están presentes físicamente, pero están totalmente desconectados. Es lo que yo les llamo que están en modo avión. Entonces, es un porcentaje bastante elevado. Así que todavía queda mucho trabajo por hacer. Yo, afortunadamente, he podido salir de ahí, pero hay otras personas que siguen ahí por motivos personales, económicos, sean los motivos, pero todavía hay mucha gente ahí. Hay mucha gente ahí y a ver, la va a seguir habiendo siempre porque al final las multinacionales es lo que necesitan, ¿no? Pues muchísimas personas que trabajen ahí para seguir adelante y eso va a pasar.
Lo que está claro que tiene que pasar también para que ese número descienda muchísimo y que la gente no esté en modo avión, como tú dices, Armenia, es que las multinacionales cambien el chip, ¿no? Yo creo que en cierto sentido están cambiando, por lo menos en LinkedIn y en Internet, por así decirlo, su marketing es de que eso no existe ya, ¿no? De que tienen buenas políticas de bienestar, de que cuidan a sus colaboradores. Otra cosa es que luego, pues a la hora de la verdad, pues eso sea real, ¿no? Y sus colaboradores se sientan así. Claro, yo ahí pues me da un poquito de miedo. Es cierto, oye, una cosa es que te digan y la otra son los hechos, lo que pasa. Si existe coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, perfecto. Pero yo también creo, y aquí soy un poco crítica, que existe mucho postureo, mucho Mm, de decir que hago esto, tenemos el otro, tenemos esto y aquello, tenemos estos beneficios, pero hasta qué punto es realmente así, porque hay beneficios que son muy superficiales. La fruta, ¿sabes? La mm. fruta en la oficina, una sala de videojuegos, ¿sabes? Claro que, oye, está bien para desconectar. Sin embargo, si son medidas sueltas, si son beneficios sueltos y son muy superficiales, el impacto es muy bajo. Sí, no, es que además incluso hay como muchos, bueno, memes o muchísimos chistes que encuentras por ahí que dicen, si entras a una oficina y tiene mesa de ping-pong o futbolín, huye de ahí, ¿no? Porque muchas veces es como justo lo que quieren para la foto, pero Sí. realmente es todo lo contrario, ¿no? Entonces ahí entra un poco el salario emocional del que tú también hablas mucho, Sí. ¿no? ¿En qué consiste? Cuéntanos un poco cómo es ir muchísimo más allá de esa fruta en la oficina, de esa mesa de ping-pong. Mira, te cuento algo sobre este tema. Justo estoy terminando de escribir un libro sobre el salario emocional. Así que yo Ajá. espero que lo antes posible ya lo tenga publicado. Y básicamente, para mí el salario emocional existen muchas definiciones, pero para mí el salario emocional es como la sensación de tu sensación el domingo por la tarde. Literal. Cuando tienes que empezar la semana, si tú piensas, oye, mañana es lunes y sientes como un nudo en el estómago, entonces hay que preocuparnos porque tu salario emocional no es muy elevado. Así que a mí me gusta siempre hacer esta comparación de salario emocional con los domingos por la tarde, noche, con esa sensación. ¿Cuál es tu percepción en relación al inicio de la semana? Tal como comentamos, el salario emocional tiene que ver con un montón de iniciativas que se implementan en las empresas. Sin embargo, para mí hay algo que es muy, muy importante. No pueden ser medidas aisladas, como Ujú. hemos dicho, la fruta, el futbolín. Tiene que existir una estrategia detrás, porque si no, se convierte en lo que hemos comentado, puro postureo, marketing organizacional, pero lo que tenemos que hacer es una verdadera estrategia. Hay que definir, incluso hablar con la gente, preguntar qué es lo que valoran más, porque podemos tener medidas, iniciativas, beneficios que pensamos que, oye, que funcionan súper bien y en realidad la gente no los valora tanto. Así que hay que tener en cuenta mucho lo que dicen las personas en las empresas, en los equipos, qué es lo que prefieren, qué es lo que les gusta. Un poco cuando tenemos ese feedback por parte de la gente, quizás nuestra estrategia de salario emocional está mucho mejor Mm. enfocada. No, sobre todo además eso, o sea, algo tan sencillo como preguntar y escuchar, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor eso, precisamente nos podemos estar gastando las organizaciones un dinero importante en algo que consideramos que es brutal, muchas veces incluso porque es dinero, o sea, porque es caro, y luego realmente algo tan sencillo como escuchar, no lo estamos haciendo y no nos estamos dando cuenta de lo que pasa. Y eso yo creo que pasa mucho en general en las organizaciones, pero en muchísimos ámbitos, porque hablando también de ámbito de un poco más transformación digital, de implantar nuevas herramientas, hay muchas veces que primero la implantan y luego preguntan.
y luego te dicen, bueno, mira, aquí tienes las claves, instálatela aquí y vamos a empezar a trabajar con esto. Y de repente es como, bueno, pero es que yo antes utilizaba una cosa y esta herramienta no la tiene. Y ahora claro. como me busco la vida, que lo tengo que seguir haciendo ¿no? O sea que hay muchas veces que lo que se hace es tomar la decisión, tirar para adelante y luego, claro, y luego hay muchas veces que dices, no voy a preguntar porque ya me he gastado 6 meses en implantarlo, Claro. no sé cuántos miles de euros por detrás, y si ahora pregunto y no gusta, ¿qué hago, no? O sea, pasa mucho esto, ¿no? Mucho más de lo que parece. Sí, es verdad. Pero yo ahí también creo una cosa, Janire, que muchas veces no preguntamos porque, por el tipo de expectativas que vamos a crear. Imagínate, somos en una organización que somos 40, 50, 200, 300, 500. Si vamos a preguntar a todo el mundo, cada uno tiene su opinión, es cierto. Entonces también se pueden crear expectativas, imagínate. Yo creo como una especie de focus group para hablar con las personas sobre el tipo de beneficios que se valoran en relación al salario emocional. Eso puede dar expectativas a la gente. Oye, yo dije esto, a mí pues el día, me lo invento, el día del cumpleaños libre, después el otro dice otra cosa y se puede crear la expectativa de que son medidas que van a ser aceptadas. Entonces, Ya. es necesario también frenar esas expectativas. Cuando hablamos con la gente, es importante, oye, queremos escuchar para ayudarnos a tomar la decisión, pero es complicado después también saber gestionar las expectativas. Yo creo que uno de los motivos por los cuales la gente no escucha más en las organizaciones tiene que ver por eso. Mm. Tiene sentido, sobre todo por eso, ¿no? Por lo que dices, que he pedido esto, por ejemplo, que pues eso, he pedido el día, que nos den el día del cumpleaños libre, que además son cosas como a lo mejor factibles dentro de que no es algo, un esfuerzo muy grande, pero claro, luego también hay que bajarlo a tierra en el sentido de, pues financieramente, ver cuánto cuesta, porque no es tu cumpleaños libre, es el cumpleaños de mucha gente, que a lo Claro, mejor tiene sentido, o a lo mejor no, son muchísimas cosas, ¿no? Y luego, aparte de eso, también es el tiempo, ¿no? El tiempo de implantación de todas las medidas que se hayan decidido, ¿no? Porque hay muchas veces también que la gente en su interior dice, me lo han preguntado hoy, a ver si el mes que viene ya está todo. Y muchas claro. veces es mucho más complejo que un mes. Tienen muchísimas cosas detrás. Y bueno, y creo que en ese sentido yo soy más de comunicación, de marketing, pero considero que los profesionales de recursos humanos, de talento en general, en ese sentido lo pasáis un poco mal, ¿no? Con el tema de dar respuesta a todas esas peticiones y todas esas cosas que han ido pasando. No, sin duda, porque al final este tipo de expectativas se crean y también queremos pues dar el feedback, hablar con la gente y todo eso. Oye, pues a veces lo pasamos mal, porque al final yo que vengo del mundo de los números y ahora trabajo con las personas, oye, es un trabajo apasionante, pero también es complicado porque cada persona, oye, pues tiene su mochila, tiene sus creencias, tiene Mm, sus valores y eso hace que sea más complicado pues gestionar toda la diversidad que existe en una empresa. 100%. No, y luego al final también tener en cuenta que hay muchas cosas que igual tardan, pero pasan, pero luego hay otras muchas cosas que no pasan directamente, ¿no? O sea, que hay gente que es posible que se encuentre desanimada y que incluso se sienta que no se le ha escuchado a esa persona frente a otras personas que sí se les ha escuchado. Claro. O sea, un ejemplo, mientras te estaba hablando justo, pues muchas veces me viene a la cabeza el que también es un poco complejo, ¿no? Pero que todos tenemos que ser iguales en ese sentido y que hay veces que a lo mejor también hay como rifirrafes porque alguien se intenta coger las vacaciones antes porque tiene hijos y otras personas no los tienen y parece que tienen menos derechos, ¿no? Es que al final somos personas humanas, muchas veces egoístas sin que suene mal. Y claro, es muy complejo gestionar el bienestar de todas esas personas y que todos entiendan lo que está pasando. Sin duda. Y mira, yo creo que hay dos temas en las empresas, yo por lo menos que yo me acuerdo que generan muchos conflictos. Uno de ellos tiene que ver con las vacaciones,
porque tenemos que Sí, combinarnos con los compañeros. O entonces, imagínate, si trabajas, vamos a suponer, en una fábrica, en producción, oye, se cierra la fábrica y tú tienes que tener las vacaciones en un determinado mes. Puede ser agosto, puede ser otro mes. Y eso también genera frustración. Ah, es que mi marido, es que mi mujer tiene vacaciones y yo no puedo hacer vacaciones con mi marido o con mi mujer. Siempre el tema de las vacaciones genera siempre muchos conflictos. Y sabes otro tema que genera muchos conflictos, que parece algo muy tonto, pero es verdad, es el aire acondicionado. En una oficina, qué buen uno que tema. tiene calor, Sí, 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 sí. uno que tiene calor, el otro que tiene frío, o sea, entonces, solo por ahí, solo por la sensación térmica existen conflictos. Imagínate en otros puntos relacionados, oye, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestro día a día, imagínate los conflictos que pueden surgir. 100%. No, además eso, la sensación térmica, hace poco leía que las mujeres tenemos como 2 o 3 grados por debajo, o sea, el cuerpo de la mujer está 2 o 3 grados por debajo del hombre. Entonces, ahí siempre hay que las mujeres tenemos más frío, pero es por química, básicamente, o por biología pura, ¿no? Entonces, luego está la cosa de, pues te pones un jersey y otro, pues no me pongo yo un jersey, pues quítate tú la camiseta, no sé, son como temas que al final eso, ¿no? Que parece que no, pero son cosas que también pues van cansando, ¿no? Porque Eso ya es. no es una cosa que pasa un día, son cosas que es en el día a día. Estamos muchas horas juntos, hay muchas veces que también se teletrabaja mucho, pero son muchas horas delante de un ordenador, muchas horas haciendo nuestro trabajo, desempeñando nuestro trabajo. Entonces, un poco también volviendo a la primera pregunta que te he querido lanzar y de la que hemos querido hablar antes, ¿no? Que es lo importante que es seguir manteniéndonos nosotros como personas humanas sin dejarnos en modo avión, precisamente por eso, ¿no? Por todo el tiempo que estamos ahí y lo importante que es. Em, Armenia, en ese sentido también viene mucho la cultura, ¿no? La cultura empresarial, porque al final la cultura la hacen las personas. Y si son personas que están en modo avión, pues va a ser una cultura, obviamente, en modo avión. Por eso también nos interesa mucho que las personas sean reales y que dejen un poco también su huella, ¿no? En todo lo que hacen. Entonces, muchas veces esa cultura se da por hecho que es buena cuando la gente pues no está incómoda, cuando los resultados financieros también muchas veces son buenos, pero hay muchas veces que independientemente de que los resultados sean buenos y de que no haya unas grandes rencillas, la cultura no tiene por qué estar 100% sana. ¿Cómo detectas que hay ahí algún problema cuando normalmente las cifras no están mostrándolo demasiado bien? Mira, y primero, muy interesante esta pregunta. Piensa que una empresa que solo genera beneficios económicos, para mí es una empresa pobre. Económico. ¿Sabes? Porque, vale, las empresas existen para ganar dinero, pero si detrás existe una cultura bastante definida, y yo ahora me acuerdo y siempre pongo este ejemplo de Patagonia, es una empresa de ropa de textil que intenta hacer ropa sostenible para cuidar el medio ambiente. Entonces tiene una cultura, un enfoque totalmente hacia la sostenibilidad. Esto para mí es una empresa que, además de generar dinero, o sea, defiende la sostenibilidad. Existen otras empresas, por ejemplo, Zappos, que en este Mm. caso su foco es el bienestar de las personas, la felicidad de las personas, de sus empleados. Esto para mí es una empresa exitosa. Entonces, son dos ejemplos de empresas que ganan dinero, pero después tienen una cultura bastante, bastante saludable. Para mí, yo creo que el principal indicador que yo me fijo para saber cómo está la cultura, si está enferma, si es una empresa saludable o no, yo es la tasa de rotación. Si es muy elevada, creo que puede ser muy buen indicador de que algo está fallando y que las personas no quieren estar ahí. Si la gente se va es porque algo pasa. Y después también tenemos que fijarnos a nivel de productividad. ¿Cómo está siendo la productividad? Si notas que mes tras mes la productividad va bajando,
es una alerta. Quizás la gente está desmotivada, hay algo ahí detrás. Así que yo me fijaría en la tasa de rotación y también el nivel de productividad. Creo que esto nos puede dar mucha información sobre qué tipo de cultura tenemos ahí. Mm. Sí, porque muchas veces al final también es eso, ¿no? Lo que acabas de comentar, los dos ejemplos que has dado son ejemplos muy buenos porque al final tienen un propósito, las dos compañías que has dicho, que, que la gente se puede sentir, los trabajadores se pueden sentir muy identificados con ese propósito, ¿no? O sea, Totalmente. sienten que lo que están haciendo, aparte de ser bueno para ellos, obviamente, porque les da un dinero al final de mes, está siendo bueno para la sociedad, para la humanidad. Y creo que cada vez eso importa más, ¿no? A la gente cada vez le importa más trabajar en un sitio que sienta que lo que hace es trascendente, que no, su trabajo no es solo eso que le da de comer, ¿no? Y eso al final considero que también el sentirlo de esa manera hace que tengas un sentido de pertenencia mayor, incluso cuando a veces el sueldo no es tan alto como podría ser en otros sitios que no tienen ese propósito tan bueno, ¿no? Tan inspirador en ese sentido. No, no, y ahí comentas algo, toda esta cuestión del propósito, y tenemos que aprender mucho de las nuevas generaciones. Mm, La generación Z nos está enseñando mucho sobre ello, porque quizás la generación de mi padre trabajó únicamente en una única empresa, y ahí lo que se valoraba pues era el sueldo, la estabilidad. Hoy en día los jóvenes lo que quieren es sentir, ¿vale? Por supuesto, todos queremos dinero, todos tenemos nuestras cuentas que pagar, nuestros caprichos, nuestros viajes, hacer lo que nos gusta, pero también queremos que, ya que nos vamos a dedicar tanto tiempo al trabajo, que por lo menos lo que yo estoy haciendo, que tenga un impacto en la sociedad bastante relevante. Así que esto es muy interesante y cada vez más es algo que las personas van a estar mirando. Oye, lo que yo hago, ¿para qué sirve? ¿Cuál es el impacto de mi trabajo en la sociedad, en las personas, en los demás? Y eso es muy relevante. Hay que tenerlo bastante en cuenta porque la generación Z está entrando en el mercado de trabajo y las próximas generaciones yo creo que lo van a valorar mucho. El impacto, el propósito. sí, yo creo que cada vez más, yo que también soy joven, no soy Z, soy millennial, y sí que considero que el propósito es muy importante. Y fíjate que yo cuando empecé a trabajar ni siquiera sabía, o sea, no estaba conectada con lo que era el propósito. O sea, te suena la misión, visión, valores de las empresas, porque cuando te metes en su web lo ves por ahí, pero nunca había ido mucho más allá en ese sentido, ¿no? Y cuando empiezas a entenderlo, no sé, en algún momento algo te hace clic en la cabeza, te llega determinada información y empiezas a entenderlo, sí que al final pues cobra un poco más sentido pues tu vida, ¿no? O sea, cuando te levantas por la mañana dices, hombre, claro, me estoy levantando porque tengo que ir a trabajar, porque tengo que estar conectada a una hora, porque tengo que estar en la oficina, porque tengo dos reuniones y tres tareas que entregar. Pero más allá de eso, es el decir, por ejemplo, en mi caso personal, estoy ayudando a que los responsables de equipos, responsables de recursos humanos, responsables de transformación, eh, cuiden mejor a los empleados de sus empresas. O sea, Claro. yo estoy ayudando a hacer sentir mejor a las personas en su trabajo, ¿no? Y eso es algo muchísimo más trascendental que cualquier otra cosa que es simplemente rellenar un Excel, ¿no? Al final del día. Entonces, creo que las nuevas generaciones, estoy totalmente de acuerdo contigo, quieren ese para qué, mucho más que el qué estoy haciendo. Y sí que considero también que es muy difícil cambiar la mentalidad de las personas ya más mayores, de la gente que está muy acostumbrado a trabajar pues por dinero y por lo que necesitan, que es totalmente lícito, y que llevan muchísimos años trabajando, que todavía les quedan algunos años para jubilarse y que no lo terminan de entender. Y creo que eso hay muchas personas a las que no se les va a cambiar la mentalidad. Y al final también, unido a eso, son muchas de las personas que toman decisiones en las compañías, porque ya tienen una experiencia tan grande que están en altos cargos, ¿no? Eso es Sí. un tema también, ¿eh? Es un temazo. Eso es otro temazo, eso es otro melón que podríamos
estar hablando y hacer otra entrevista. Pero es cierto lo que tú comentas, que todavía, oye, pues hay generación X, por ejemplo, pues vivió unas determinadas circunstancias que hace que su manera de pensar sea así. O, por ejemplo, algunas personas de millennial. Yo estoy en la transición entre generación X y millennial, así que estoy ahí. Yo me considero más millennial por mi mentalidad, me siento mucho más identificada, pero es cierto, yo soy del 80, así que estoy ahí en En el el límite, límite. pero es verdad. Y por eso yo creo que las personas que llevan más tiempo trabajando tienen muchísimo que aportar a las organizaciones con sus conocimientos, con su experiencia, pero tenemos que escuchar también las nuevas generaciones. Yo que tengo la suerte de trabajar en diferentes empresas de diferentes sectores, y trabajo con personas muy jóvenes, personas que por ejemplo, de mi generación, personas más mayores, y la verdad que es un gusto ver y aprender de todos ellos. Muchas veces se definen las nuevas generaciones como la generación de cristal, porque es cierto que a nivel de compromiso, pues el nivel de compromiso no es como, por ejemplo, hace 20 o 30 años, pero tenemos que aprender también muchísimo de ellos. Y una de las cosas que tenemos que aprender es esta cuestión del propósito. Ellos trabajan por un propósito o ya no trabajan tanto por una empresa, oye, una empresa muy conocida. Quizás prefieren un proyecto que no sea de una empresa tan conocida, pero prefieren esta conexión, estar haciendo algo que les gusta, que esté conectado con sus valores. Y eso hay que tenerlo en cuenta. 100%. Y luego también dentro de eso que comentas, Armenia, también está ahí un poco el tema de la rotación, ¿no? Porque si bien la rotación en principio y sobre la mesa es una alta tasa de rotación, obviamente es algo malo para una compañía, también se tiende más a cambiar muchísimo más de trabajo entre las nuevas generaciones que entre las antiguas. Tú misma lo has dicho. Tu padre, mis padres empezaron a trabajar en un sitio y se jubilaron ahí, Claro. mientras que las nuevas generaciones tienden más a tener 4 años, 5 años de experiencia en un sitio y se acaban yendo por diferentes razones, ¿no? Igual a lo mejor porque se desconectan, porque obviamente encuentran mejores condiciones, porque ya no se sienten tan identificados y han encontrado otro sitio donde se sienten mejor, ¿no? Y también creo que eso también es muy importante, ese cambio de mentalidad en las organizaciones, de que hay muchas veces que no tiene que ser algo de por vida, que no tiene por qué ser malo que una persona abandone la organización, siempre y cuando lo esté haciendo por eso, ¿no? Creo que también ahí nos cuesta un poco verlo. Por eso me gusta mucho, yo he trabajado en dos multinacionales americanas, Diversey y Citibank, y ahí me gustaba especialmente su mentalidad. Ellos veían, sobre todo en Citibank, que el hecho de querer cambiar de departamento, de querer aquí, en una empresa más tradicional, es visto como algo negativo. Oye, quieres siempre cambiar. Y ahí no, era ellos incluso impulsaban esos cambios de departamento porque podrías dar más a la empresa, aprendías mucho más. Yo lo veo como algo muy positivo. Incluso hoy en día hay personas que están en una empresa, van para otros proyectos, están un par de años y vuelven a la misma empresa. Hay empresas que dicen, no, si te has ido, ya no queremos que vuelva. Yo creo que esto Mm, es un error. Totalmente, porque imagínate lo que ha aprendido en otros sitios y después volver con ese conocimiento y poder aplicarlo en tu empresa. Es algo muy positivo. Así que esto de cambiar de trabajo, de tener nuevos aprendizajes, es algo muy positivo. Y el hecho de que tú seas un culo inquieto, perdón la expresión, pero a nivel personal es muy positivo, pero también lo que tú puedes aportar a la empresa y a la organización también. Así que yo lo veo como algo bastante positivo. Por supuesto que en cualquier cambio es importante el compromiso. O sea, yo
Es cierto que yo he trabajado en diferentes empresas, he estado algunos años en esas empresas antes de ahora dedicarme totalmente a mi consultora, pero es cierto que yo estaba durante varios años y te podía gustar más o menos, pero es importante el compromiso. Hacer lo mejor que puedes y que sabes incluso, oye, cuando no es lo que más te gusta, que a mí me ha pasado. Yo intentaba siempre pues dar mi mejor. Hoy en día te puedo decir que yo recuerdo mi época trabajando en grandes empresas y hay momentos que lo echo de menos, ¿sabes? Por las personas, la piña, porque yo he tenido suerte de pertenecer a equipos muy buenos, o sea que nos llevábamos bien. Entonces echo de menos la piña de la unión de salir del trabajo y te ibas a tomar algo, pero después miro la vida que tengo hoy en día y uno de mis valores, que es la libertad, y sin duda que es la mejor decisión que he tomado. Así que yo estoy contenta. Es que hay también eso, ¿no? Está esa balanza, ¿no? De obviamente hay cosas que vas a echar de menos, ¿no? Pues como, pues bueno, yo ir a la oficina todos los días no me entra ni en la cabeza bajo ningún concepto, ¿no? Pero bueno, ir a la oficina de vez en cuando, estar con tus compañeros, desayunar, tomarte el café con ellos, Sí, irte de after work después, ¿no? Y tomarte unas cervezas y reírte los jueves. Hombre, pues al final, obviamente, son cosas que te gustan y que disfrutas y claro. además son gente con la que tienes pues muchas cosas en común porque trabajáis en el mismo sitio. O sea, son cosas muy buenas y vamos, o sea, yo, mm, de gente, mis mejores amigos de aquí de Madrid son personas que he conocido en el trabajo. Entonces, obviamente, no hay que negar que hay cosas que siempre van a estar bien y sobre todo, un poco más, creo que lo que siempre nos acabamos llevando de los trabajos son las personas que allí hemos conocido, ¿no? Que Sí, muchas veces sí, no se tienen en cuenta, ¿no? Esas relaciones dentro de las culturas y dentro de las organizaciones no se tienen en cuenta muchas veces, no se piensa en los amigos que haces ahí. O sea, que hay muchos que son compañeros y ya está, pero hay veces que haces auténticos amigos y son personas que de verdad son importantes en tu vida hasta cuando se acaba esa etapa. sí, sí, sí. Pero fíjate algo que yo quiero destacar, que existe incoherencia, porque tú, por ejemplo, has dicho, yo esto de ir a trabajar todos los días a la oficina, esto no cabe en mi cabeza. Y como tú, somos muchísimos. Pero ¿qué está pasando en las empresas? Que están volviendo, están obligando, porque es la palabra Sí, obligando, a volver todos los días o igual 4 días a la semana. Me parece una barbaridad claro, loquísima, vamos. claro. Y entonces existe aquí, no estamos escuchando a las personas. Pensamos que, ay, porque así nuestra cultura, porque así se vive mejor nuestra cultura. Oye, pero si tu cultura depende de la presencia física, que la gente vaya a la oficina, hay que revisar qué tipo de cultura estás creando. Entonces, yo veo aquí una incoherencia brutal entre lo que las personas quieren y lo que las empresas están ofreciendo. Y después las empresas se quejan, es que no encontramos talento. Talento hay, pero hay que quizás también empezar a escuchar un poquito más lo que quieren las personas e intentar, oye, pues hacer un match entre lo que la empresa necesita y lo que las personas Mm, también mm. quieren. Y ahí también una lanza, una vez más, a vuestro favor, porque me acuerdo de una persona de un puesto bastante bueno en una empresa bastante grande que directamente me confesó que estaban haciendo volver a la gente a las oficinas porque se habían mudado justo hacía un año o 2 años antes del COVID, que tenían una presencialidad total, que había habido muchísima flexibilidad durante los años después del COVID, pero como que les obligaban desde arriba a estas oficinas están pagadas, estas oficinas están ahí y no pueden estar vacías, básicamente. Entonces, ¿cómo gestionas eso, no? Que es como, es que lo hemos pagado y tenemos unas oficinas gigantes y punto final y la gente las tiene que utilizar.
que tenéis un papel muchas veces realmente difícil porque no es algo que podéis transmitir a la gente de esa manera Claro. y tenéis que además mantener a la gente, a las personas contentas y conformes, ¿no? Entonces es muy difícil. Mira, y eso no es ni uno ni dos situaciones. Yo he conocido varias situaciones así que se había hecho una inversión importante de las oficinas y hay oficinas muy chulas. Y también te puedo decir que yo conozco empresas donde la gente quiere ir a trabajar. Mm, Y no es solo por las oficinas, es por los compañeros, por el tipo de cultura, o sea, echan de menos, oye, a veces la gente del propio equipo no están obligados a ir a trabajar, por ejemplo, ese día y muchas veces quedan entre ellos para ir a la oficina. mm, Yo creo más, creo que no se tiene que obligar ni a quedarte en casa ni a quedarte en la oficina. Esto porque imagínate una persona que está compartiendo habitación. Quizás no tiene las condiciones necesarias para poder estar tranquilo o tranquila en su casa. Entonces, hay que ver también las diferentes situaciones. Así que esto de obligar a quedarte en casa, obligarte a ir a la oficina, y hay que ver todos los matices que hay detrás. Y esto aquí también es otro melón, todo el tema del teletrabajo, trabajo híbrido. Pero yo me doy cuenta, y hablando con muchas personas cada vez que hago un proyecto de salario emocional, en una empresa, yo me doy cuenta que los beneficios más valorados son todo lo que esté relacionado con la flexibilidad. mm, Y esto, poder, por ejemplo, compaginar mi vida personal con mi vida personal, profesional. Y no hablo solamente de tener hijos, o sea, porque si tienes hijos, pues tienes una obligación de ir a buscarlos, de ir a llevarlos al colegio. Pero, oye, si yo no tengo hijos, pues oye, también tengo vida personal, oye, tengo que ir, imagínate, a visitar a mis padres, quiero ir al gimnasio, todo lo que está relacionado con la flexibilidad, con tu tiempo, cada vez es más valorado. Y a veces un aumento de sueldo mínimo o dar ese tipo de flexibilidad a las personas quizás prefieren esa flexibilidad. Yo sé perfectamente que hay determinadas funciones, determinados roles que tú no puedes. Por ejemplo, no puede un servicio de atención al cliente. Cada uno no puede llegar a la hora que quiere, porque, oye, si empieza de 9 a 6, oye, hay que organizar todas las personas, pero quizás en vez de que lleguen todos a las 9, puede que algunos pueden llegar antes, otros después, siempre y cuando todo el servicio esté cubierto. O, por mm. ejemplo, oye, esto de hacer teletrabajo, oye, un médico no puede operar, ¿sabes?, desde casa. O, por ejemplo, alguien que trabaja en producción, pues oye, tiene que estar en las máquinas para poder producir. Pero si hay cosas que podemos hacer y cosas que podemos tener en cuenta, oye, vamos a escuchar a las Mm. personas. 100%, o sea, sin lugar a dudas. Y está claro también que en ese sentido, que es otro melón, no quiero abrir más melones porque al final se nos acaba el tiempo y tenemos aquí una frutería entera, ¿no? Pero creo que es muy importante también mencionar el papel de los líderes, ¿no? Y sobre todo esos líderes intermedios que están en medio, no están ni arriba ni abajo, Sí. que tienen que escuchar a esas personas, tienen que saber transmitirlo arriba y luego también tienen que saber transmitirlo de arriba a abajo. Ese papel fundamental que cada vez también creo que se está reconociendo más y se está Ujú. poniendo más foco en ellos, eh, pero que es, o sea, algo muy, muy, muy importante que los líderes estén bien formados y tanto emocionalmente como con todas las habilidades necesarias, ¿no? Ujú, exacto. Yo creo que los mandos intermedios es una de las funciones más complicadas en una empresa. ¿Por qué? Porque sufres presión de tu jefe y sufres presión de tu equipo. Así que hay que tener que ajustar expectativas de la gente de arriba y de la gente de abajo. A veces puede ser una función bastante complicada. Así que
Oye, yo aquí reconozco el trabajo de todos los mandos intermedios, que sé que es una de las funciones más complicadas en una empresa. Sí, porque además muchas veces incluso la propia persona que puede no estar de acuerdo con las decisiones que se han tomado, pero tiene que acatarlas y tiene que seguir adelante y tiene que defenderlas delante de personas, ¿no? Entonces sí que es verdad que es una cosa muy importante. ¿Qué consideras tú, Armenia? ¿Cómo consideras que las compañías están tratando a sus mandos intermedios? ¿Consideras que están dando la importancia necesaria al liderazgo? Yo creo que no, y te explico porque mis programas de liderazgo, cuando yo trabajo temas de liderazgo en las empresas, yo me doy cuenta que la mayoría, y sobre todo aquí estamos hablando sobre todo de mandos intermedios, con quien trabajo mucho, y que tiene que ver que son personas que a nivel técnico son fantásticas y por eso los han ascendido, tienen esa función porque a nivel técnico eran muy buenos. ¿Qué es lo que está pasando? Muchas veces estamos perdiendo buenos técnicos, buenos profesionales técnicos y ganando malos líderes. ¿Por qué? Porque, oye, a partir de ahora vas a empezar a liderar este departamento y no le dan herramientas, no le dan información. O sea que si tú hasta ahora eras una persona que te encargabas de gestionar, oye, a nivel técnico, imagínate a nivel tecnológico, eras un ingeniero y que se te da muy bien, pero de repente te dicen, oye, ahora tienes que liderar un equipo de 8 personas y no tienes las herramientas. Muchas veces creemos que los líderes son los malos, pero yo aquí soy bastante crítica. Muchas veces lanzamos los líderes a los leones sin herramientas, sin formación. Así que no reconocemos su trabajo, eso lo primero, y en segundo, no les damos las herramientas para poder gestionar personas. Así que hay que formar a las personas, sobre todo si hablamos de cargos más técnicos. Si tú siempre has trabajado con números, tienes un perfil muy analítico, imagínate de repente tener que gestionar 5 personas o 10 personas. Es muy complicado. Entonces tú haces aquello que crees que es lo mejor, pero no tienes los conocimientos, no has sido formado para ello. Y ¿qué es lo que está pasando? Yo veo que personas que, oye, que se centran en su función más técnica, en vez de centrarse más en el equipo, porque es donde se sienten más cómodos, porque era lo que hacían hasta el momento. Así que hay que formar más a los mandos Mm. intermedios. Sin duda, y desde aquí también nuestro llamamiento a las compañías para que también hagan ese clic, ¿no? Y para que también se centren en eso, porque al final formar los mandos intermedios es invertir en esos mandos intermedios, pero también invertir en las personas a las que lideran, ¿no? Que se van Claro. a sentir mucho mejor, se van a sentir mucho más escuchadas, mejor cuidadas y en general, pues el salario emocional de un grandísimo porcentaje de la compañía se va a ver aumentado. Armenia, estamos a punto de terminar ya. A mí se me pasan siempre muy rápido y abriría muchos más melones contigo, pero no podemos eternizarlo tanto. Pero a mí siempre me gusta preguntar por el futuro, ¿no? El futuro de las organizaciones en los próximos años, sobre todo ahora mismo, pues centrándonos un poco en España, ¿no? Donde estamos. Yo considero que vamos por buen camino en muchos aspectos. Creo que cada vez se les da más importancia a las cosas que anteriormente no se les daba y creo que también, por supuesto, como hemos comentado, ¿no? Que la llegada de la generación Z hace que, queramos o no, las organizaciones nos tengamos que poner las pilas. Pero ¿cómo lo ves tú? ¿Qué consideras que va a pasar? ¿Y qué te gustaría también, ¿no? que pasara? Yo creo, mira, y es curioso, creo que hoy no hemos hablado de inteligencia artificial. Ya has visto, ¿eh? Es que hemos hablado de tantas cosas que la inteligencia artificial se ha quedado un poco. Estamos hablando de los humanos hoy. Estamos Claro, hablando de los humanos, que es muy importante. claro, y yo creo que en los próximos años esto va a ser totalmente, vamos a hablar mucho de inteligencia artificial. Sin embargo, cuanto más hablamos de inteligencia artificial, más creo que es más importante toda la inteligencia humana. Es decir, claro que yo utilizo la inteligencia artificial prácticamente todos los días. Yo defiendo un montón la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque nos hace ahorrar tiempo,
nos hace que sean mucho más efectivos, pero hay cosas que la inteligencia artificial no puede hacer. Y es ahí donde toda esta parte humana, donde todas estas human skills como, por ejemplo, la empatía, escuchar, reconocer, todo esto va a hacer la diferencia. Así que cuanto más hablemos de inteligencia artificial, más importante van a ser estas human skills para acompañar a la gente. Y si la inteligencia artificial nos va a ayudar a crear procesos mucho más efectivos, nos va a ahorrar tiempo, tenemos que aportar valor en lo que realmente va a hacer la diferencia. Y para mí, donde vamos a hacer la diferencia es en ese acompañamiento cercano. Así que los líderes del futuro van a tener que tener estas skills, lo que se llama las soft skills, que yo prefiero llamarlas human skills, bastante desarrolladas. Temas de empatía, inteligencia emocional, resolución de conflictos, todo eso, asertividad, todo esto, el líder del futuro va a tener que ponerse las pilas en todas estas soft skills. Así que para mí el futuro en las empresas va a ser totalmente humano. 100%. Y me ha encantado que le hayas llamado Human Skills, Armenia, la verdad, porque cuando estabas diciendo soft skills, yo prefiero llamarlas, en mi cabeza ha sonado Power Skills, que también es otra manera de llamarlas. Pero definitivamente, desde a partir de hoy, voy a cambiar cómo lo llamo y les voy a llamar Human Skills, porque 100% de acuerdo. Y es verdad, o sea, también estoy totalmente de acuerdo contigo que cada vez van a ser más importantes esas cosas que al fin del día, pues la inteligencia artificial pues no puede hacer y eso va a pasar, y eso se va a mantener. O sea, los humanos por encima de todo vamos a mantener nuestra esencia y eso que no nos lo va a quitar nadie. Armenia, ha sido un placer charlar contigo. Lo mismo digo, oye, muchísimas gracias, Janire, por la invitación. Esto se me ha pasado volando. Oye, y como hemos abierto algunos melones, te lanzo aquí un desafío. Invítame más hacia adelante que terminamos de cejar todos esos melones. Yo creo que sí, ¿eh? O sea, hemos abierto muchos, tenemos que ir cerrándolos y luego ya poco a poco y luego también hablarlo dentro de unos años para ver si esta pregunta final que me has dicho efectivamente Eso es es. real, lo que estamos viendo. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Armenia. Seguidla, os recomiendo a todos que la sigáis en LinkedIn, que además está muy cerquita de sacar un libro, así que os recomiendo que la sigáis de cerca porque Armenia tiene todavía muchas cosas que contar, como habéis visto. Y por supuesto, gracias a todos los que estáis ahí detrás escuchándonos semana tras semana. Somos Siete Contar, estamos en Spotify y YouTube y estamos en LinkedIn como Singular. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.